Continuamos en Dossier Cantabria repasando las sesiones de la Comisión de Investigación sobre GFB que ha puesto en marcha y está desarrollando el Parlamento de Cantabria. Ya lo conocen, GFB, la fallida fábrica de fibroyeso en Orejo, en la que los cántabros hemos podido perder un montante de entre 50 y 60 millones de euros, depende a la fuente a la que uno acuda. Si ustedes se perdieron en la anterior entrega, como el expresidente regional Miguel Ángel Revilla decía que no conocía el nombre de la empresa con la que él mismo firmó en marzo de 2004 en Costa Rica el entierro de todo ese dinero. Conoce usted al Grupo Pujol Martí y a Euroamérica, a EA Euroamérica, ¿verdad? ¿Euroamérica? A Euroamérica no la conoce. Bueno, no sé, a lo mejor los conozco, y yo los que conozco es el señor Pujol y el señor Fischer, que son los únicos que estaban reunidos. Al Grupo Euroamérica no conoce. El grupo, es que no sé quiénes son. ¿Visitó usted las instalaciones de Euroamérica, ha dicho? Es que no sé lo que es Euroamérica. Pues estamos apañados. Bueno, que igual se llama de otra manera. Pues estamos apañados, si no sabe usted lo que era Euroamérica. Luego se lo diré lo que era Euroamérica. O aunque recuerden la única respuesta que salió de la boca de la ex vicepresidenta regional Dolores Gorostiaga cuando se le preguntaba sobre este asunto. Me remito a mi primera declaración. 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 Quédense con nosotros porque hoy van a conocer hechos, datos, documentos incluso que pueden ir más allá de la simple desidia que hay quien ha podido ver en las respuestas, en las actitudes, en las faltas de respuesta también del expresidente Revilla y de la ex vicepresidenta Dolores Gorostiaga. Por cierto, que gracias a las estadísticas de YouTube hemos conocido que la primera entrega del especial sobre la Comisión de Investigación de GFB en el Parlamento de Cantabria, de Dossier Cantabria, en Telebahía, ha sido accedida desde Costa Rica. No sabemos si responsables de la empresa Euroamérica, del Grupo Pujol Martí, originario del país. En cualquier caso, desde aquí les mandamos un saludo. Comienza Dossier Cantabria. Tras ganar las elecciones de mayo de 2011, el Partido Popular obtiene acceso a toda la documentación gubernamental que había pedido sin éxito en el Parlamento los 8 años anteriores de gobierno PRC-PSOE. Ante las evidencias de los documentos en el caso de GFB, decide crear una comisión de investigación en el Parlamento de Cantabria. El pasado 3 de noviembre pasaba por ella Salvador Blanco, consejero delegado de Sodercan en la segunda legislatura del gobierno de Revilla. Uno de los problemas que se le planteó a Miguel Ángel Revilla en comisión y ante la que Gorostiaga se remitió a su primera declaración, es el precio que se pagó por la maquinaria. El socio costarricense la había adquirido en el año 2000 y todo indica que se la vendió a la sociedad participada por Cantabria, GFB, por varios millones de euros más en 2004. Único caso en la historia de una maquinaria que se revaloriza con el tiempo, dañando así el bolsillo de los cántabros. Se pagaron 44 millones de euros. ¿Valía 44 millones de euros la maquinaria? Han dicho los expertos que sí. Entonces no nos volvamos locos con que si el cambio o no el cambio. Es decir, ¿valía 44 millones de euros? Sí. Luego, no sé a qué viene hablar de que si el cambio o no el cambio. Lógicamente era una operación europea y por tanto se pagó en euros. No, lo raro hubiese sido pagar en rublos. No, acaba. Eso evidentemente que eso hubiera sido lo raro, pero lo que está claro es que la maquinaria valía 40 millones de dólares. Eso es lo que está claro. No. Se pagó, perdón. La factura de Simpelcan está aquí. Se pagó por esa maquinaria 40 millones de dólares en el año 2000. Punto. Y 4 años después vale más. Y 4 años después se pagan 44 millones de euros por la maquinaria, porque dice que vale 44 millones de euros, porque Simpelcan dice que vale 44 millones de euros. Porque y Euroamérica en esa operación obtuvo 14 millones de dólares más de lo que pagó por la maquinaria. Señor Blanco. ¿Pero cómo puede ser eso? Pues eso es lo que yo me pregunto. Que eso no es cierto. Está afirmando algo que no es cierto. Eso es lo que nosotros nos preguntamos. Está afirmando algo que no es cierto. Es que además sabe que no es cierto. Euroamérica pagó 40 millones de dólares por la maquinaria. Y Euroamérica recibió
en dólares 54 millones No, de recibió dólares. 44 Al millones de cambio, euros. En el año 2004, Euroamérica se llevó entonces, sí o no, una plusvalía de 14 millones de dólares. No, es que para no, usted eso, no. no, es que no es cierto. Para usted no. Es que coja bueno. el cambio en aquella época. ¿Y cree usted que este incremento... Es que no es cierto, de verdad. Bueno, ¿usted cree que no? Yo creo que sí. No. Permítame que cada Es que uno me remito al cambio que había en aquella época. Bueno, pues, o sea, no al de hoy, al de aquella época, al año 2004. Sí. No, ¿no es así? Sí, yo también. ¿Cree usted que...? Niego, vamos... Claro, yo antes cuando le oía decir que era una operación brillante la que había hecho Euroamérica, pues mire, la verdad sea dicha, ¿se refería usted a esto? ¿A operación He brillante? dicho yo que hizo una operación brillante. Sí, ¿Cuándo? usted lo ha dicho en otro Señor contexto. Blanco, señora portavoz, por favor, no establezcan diálogo. O sea, es que si no es muy complicado. El pagar por esta maquinaria 44 millones de euros, por una maquinaria sin peritar, por una maquinaria, como decía antes, devaluada por el paso del tiempo, sin garantías ya e incompleta, ¿cree usted que eso ha afectado al desarrollo futuro de la sociedad? No, yo es que me estás preguntando, yo le niego lo primero. Puedo contestar ya lo anterior. Es que no es cierto, yo no he dicho que sea una operación que haga brillante. En ningún momento he dicho eso. Yo apelo al diario de sesiones. Creo que no he dicho nunca que Euroamérica hiciese una operación brillante. Nunca he dicho eso. Nunca. Yo creo que sí, pero... No, es decir, nunca lo he dicho. O sea, además me ratifico en ese sentido. Y si bueno, te lo he dicho, a lo mejor es que estoy con el... Nunca lo he dicho. Hay veces que no podemos evitar que nos traicione el subconsciente y si, como apuntan todos los documentos, se pagó por esa maquinaria más de lo que había costado en el año 2000, sí que fue una operación brillante para una de las partes. Salvador Blanco lo dijo, lo había dicho unos minutos antes. Mire cómo... yo creo que fue brillante por la parte de ellos. Es decir, pues si no se hubiese perdido tiempo, dinero, se hubiese podido estropear la maquinaria. Se hubiese perdido tiempo, se hubiese perdido coste de oportunidad, se hubiese perdido las subvenciones de incentivos regionales, hubiese sido yo creo que sería motivo de investigación parlamentaria, si se hubiese hecho de otra manera. ¿Pero por qué? ¿Por qué el gobierno de entonces y sus empleados, obligados a defender los intereses de Cantabria, no se encargan de saber en 2004 el valor de esa maquinaria? El mismo día de noviembre, antes del exconsejero delegado de Sodercan, Salvador Blanco, declaró en la comisión José Villascusa Carranza, que le había precedido en el cargo. Hoy en día, más desvinculado que Blanco de los dos partidos que le dieron empleo, respondía así a la pregunta. ¿Conocía usted en ese momento, en el momento de la firma del protocolo, las condiciones en las que estaba la maquinaria que ya se había comprado 4 años antes? ¿Yo? No lo conocía, ¿no? No lo conocía. ¿Por qué cree usted que en el momento de la firma del protocolo, mejor dicho, previamente a la firma del protocolo, no se hizo ninguna comprobación de esa maquinaria que va a ser el nudo gordiano de GFB, del caso posteriormente de GFB? Pero me pide una opinión. Luego No, sí, me dice... no, una opinión. Usted como consejero, no le pido una opinión. Sí. Usted como consejero delegado de Sodercan Sí. y máximo responsable de Sodercan, Sí. ¿cómo permitió que se firmara un protocolo valorando una maquinaria en 44 millones de euros de lo que usted dice que no tiene ningún documento que acreditara ni mínimamente siquiera esa maquinaria? Perdone, ¿Cómo cree usted cómo autorizó usted que eso se realizara? Es que yo no tenía, es decir, cuando el presidente del gobierno regional y consejeros del gobierno regional establecen unas condiciones para un protocolo, comprenderá que yo no tengo la potestad de decirles que no. Desde dentro de GFB, con Cantabria como socio, Euroamérica se compra su propia maquinaria, la que había adquirido unos años antes, pero revalorizada, por encima del precio de lo que había pagado, unos cuantos millones de euros. Todo queda en casa, en su casa. Pero es que aún hay más. Para transportar las distintas piezas, incluso materiales, tiempo después, se utiliza una naviera que es parte del grupo de empresas Pujol Martí. Pero todavía hay más, porque aparte de los famosos y malditos, si me lo permiten, 44 millones de euros que costó esa maquinaria, es que encima hay más costes añadidos a la hora de traerlo a Cantabria. ¿Por qué no se tuvo en cuenta tampoco a la hora de comprar la maquinaria que no se incluía el transporte de la misma hasta España? Es decir, se compró la maquinaria, se pagó por ella 54 millones de dólares o 44 millones de euros y no se tuvo en cuenta lo que iba a costar transportarla a España.
Sí, supongo que en el plan de negocio o en la previsión de gastos estaba el transporte y el almacenaje, como es lógico. ¿Y cómo es posible que ahora, no hará ni un año, en el Consejo de Administración de Sodercan, de GFB, precisamente el representante de Sodercan, achaque, entre otras cosas, a temas... Bueno, y el mismo consejero de Economía el otro día decía que eran cosas que todavía estaban por aclarar. El tema de que... ¿Transporte y el almacenaje? Sí. Yo creo que el transporte y el almacenaje, es decir, la maquinaria estaba situada en 2 puntos, había que traerla aquí, había que pagar el transporte y había que pagar el almacenaje. Y supongo que en los estados o en las previsiones de cuentas y demás y tal de GFB, evidentemente, pues estarían los costes, una previsión de cuántos serían esos costes. ¿Y usted sabe cómo se transportó la maquinaria a España? Sé que parte vino en barco y parte debió venir por carretera. La naviera que trajo la maquinaria que vino en barco era la compañía PM Shipping. ¿Sabe usted si esa compañía está vinculada al grupo Euromérica? Sí, sí. Está vinculada también. ¿Y no se pidieron entonces ofertas a otras compañías que no Pues fueran supongo estas? Que sí, supongo que Supone sí. que sí. Además de estas cuestiones que no estaban incluidas en el contrato y que no se tiene constancia de que se tuviera en consideración o no la cuestión del almacenaje, la cuestión del transporte, ¿sabía usted que había que hacer adaptaciones de toda esa maquinaria a la normativa de la Unión Europea, al sistema eléctrico europeo, al sistema, o sea, a lo que se utiliza como fuente de energía aquí en España, o sea, transformarlo de gasoil a gas? ¿Conocían ustedes todas esas circunstancias que iba a haber que hacer todas esas obras en la maquinaria? Lo conocemos a posteriori, es decir, nosotros lo que exigimos, pedimos es que la maquinaria fuera instalable aquí y ya está. Y cuando nos comentaron este extremo de avanzar el tema, pues les pedimos explicaciones al respecto. Y lo que nos dijeron es que, claro, desconocían en profundidad toda la normativa de la Unión Europea, etcétera y tal. No sé si esto afectó exclusivamente a los cambios de gas y demás, eso fue algo voluntario, o si realmente esto afectaba fundamentalmente también a temas eléctricos o algo así. Dice que les explicaron que no conocían la normativa europea, supongo que se refieren ustedes a los costarricenses. Pero sí, en profundidad. Sí, y los Simpelcam, que eran los suministradores de la maquinaria, ¿no les avisaron a ustedes de todas estas circunstancias? A nosotros no. A nosotros no. A ustedes no. Todas estas cuestiones que, insisto, no se tuvieron en cuenta en su momento, o se enteraron tarde, como usted acaba de reconocer, el tema de todas las adaptaciones de la maquinaria a la normativa europea, al sistema eléctrico, a todas estas cuestiones, que, por cierto, ¿no se acordará usted cuánto costó esa adaptación? Aproximadamente 6 millones de euros. Pero hay aún más. En un momento dado, en 2006, los gestores de GFB consideran que, sin que la fábrica haya echado a andar aún, conviene tener fibroyeso ya manufacturado en Orejo. Se compran nada más y nada menos que 500.000 metros cuadrados. ¿Y a quién se compran? A Euromérica, por supuesto. ¿Usted conoce que GFB compró paneles de fibroyeso a sus socios costarricenses? Lo conoce, ¿no? ¿Y saben más o menos los que se compraron y para qué se compraron? No sé la cantidad. En principio se compraron, según nos dijeron, era para ver un poco cómo evolucionaba el mercado, es decir, cómo reaccionaba el mercado al nuevo producto. Y fue algo, además, que a partir del año 2008 denunciamos que no nos parecía bien. ¿Que no? Que no nos había parecido bien. La compra... Se lo dijimos, lo planteamos en el Consejo de GFB, que no era... No decir, porque son operaciones vinculadas que no nos gustaban. Eso es. ¿Se ha vendido...? Vamos, no nos gustaban. Teníamos un informe jurídico de los servicios jurídicos que nos acompañaban en los consejos, donde decía que las operaciones vinculadas tenían que ser restrictivas, es decir, que no podían ser entre socios y que desde luego tenían que estar muy bien justificadas. Y entonces exigimos que cada operación vinculada que se hiciese, a partir de ese momento, fuesen muy, pero muy justificadas, a instancias de los propios servicios jurídicos nuestros.